Bueno, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor en la tarde de hoy y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a ir al libro de los Proverbios, al capítulo 3, versículo 5 al versículo 10. Pero vamos a orar al Señor y vamos a encomendarnos a su palabra, a su gracia y a su bendición. Padre, por el infinito y glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, queremos darte gracias, Señor, en la tarde de hoy. Queremos bendecirte, queremos exaltarte y queremos glorificar tu santo y maravilloso nombre. Decirte, Señor, que tú eres grande y que para siempre es tu misericordia. Que en la tarde de hoy nos bendigas con tu palabra a todos nosotros. A los que posteriormente les llegue el audio, les llegue el video, también bendícelos, Señor, de manera especial, Señor, te lo rogamos y te lo suplicamos, Dios mío. Sabemos, Dios, que sin ti no podemos, que apartados de ti nada podemos hacer, mi Señor. Por ello te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Muchas gracias, Señor, porque los que te miran a ti son alumbrados y sus rostros no son avergonzados. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículos del 5 al 10. ¿Qué es el libro de los Proverbios? El libro de los Proverbios es un tratado de teología moral, porque es allí donde el Señor, por medio de este libro, indica cuál es la verdadera conducta y cuál es la verdadera moral del ser humano. De hecho, la verdadera conducta y la verdadera moral subyace en el temor del Señor, por cuanto el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Así el proverbista introduce el libro. En el capítulo 3, versículo 5 al versículo 10, nos dice así la palabra del Señor. Leo en favor de mis hermanos. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Si usted le hiciera una pregunta al hermano que está a su lado y le formulara el interrogante, ¿quieres que te vaya bien?, ¿qué le diría el que está a tu lado? Si yo les preguntase a ustedes, ¿quieren que les vaya bien?, ¿qué dirían ustedes? ¿Sí? ¿Quieren que les vaya bien? ¿La respuesta cuál es? Claro, quiero que me vaya bien y quiero estar bien. ¿Cuál crees que es la respuesta? Entonces la respuesta es sí. Ahora preguntémonos una vez más, ¿será que Dios quiere que nos vaya bien? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos de que Dios evidentemente quiere que nos vaya bien, a pesar de todo? ¿Cómo sabemos eso? Pues quiero darle dos versículos de las Sagradas Escrituras. El primero de ellos lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice que todo aquel que es justo en la Biblia medita en la ley del Señor y en su ley está su delicia. Y al meditar en ella de día y de noche, el justo es como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que dan fruto en todo tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, el Señor, hablándole al joven Josué, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. En tercera de Juan, allí se nos dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, Dios quiere que prosperemos. Lo importante es que la prosperidad no es según este mundo. La prosperidad según este mundo es como lo secundario. Ahora, quiero que no nos pase a nosotros como un viejo minero que se la pasaba buscando oro y llegó a una vieja mina y encontró algo que se llama marmaja. ¿Sí saben qué es la marmaja? ¿Nunca han escuchado qué es la marmaja? La marmaja se le conoce como el oro de los tontos, porque son piedras que tienen color amarillo y alumbran. Y este viejo minero entonces encontró marmaja, oro, y tomó su alforja y llenó de oro, de tontos, su alforja, y se fue con su asno atravesando el desierto. Y tan pronto iba trasegando el desierto, murió él y su asno, murieron de sed. Pero cuando hallaron al viejo minero muerto junto con su asno, encontraron una nota que decía: he muerto, pero rico. Y es quizás lo que muchos de nosotros podamos llegar a pensar. Nosotros tenemos la verdadera prosperidad. ¿En dónde? En la palabra del Señor. La prosperidad está en la palabra de Dios. Y quiero que usted sea muy entendido a lo que el mensaje del Señor nos dice en la tarde de hoy. Claro, Dios quiere que nos vaya bien, pero hay que hacerlo como Él lo ha dispuesto. Hay que hacerlo como Él lo ha establecido. Isaías capítulo 58, versículo 11 dice que el Señor nos pastoreará siempre. En la sequía saciará nuestra alma y dará vigor a nuestros huesos. Y será como huerto de riego y como manantial de aguas. El Salmo 32, versículo 8, el Señor nos dice también: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué tenemos, hermano? Tenemos la bendición del Padre con nosotros. Tenemos a nuestro glorioso y bendito Salvador a nuestro lado. Y tenemos la guía del Espíritu Santo en medio nuestro. Entonces, esa es una mayor bendición. Sin embargo, quiero que preste atención a la guía que el Señor nos da en la tarde de hoy. Algo así como una receta. Por ello, hemos titulado el mensaje en pregunta: ¿cómo ser bendecido a la manera de Dios? ¿Cómo ser bendecido a la manera de Dios? Y para ello hemos leído el capítulo 3 de los Proverbios, versículos del 5 al 10. ¿Cómo ser bendecido a la manera de Dios? Miremos el versículo 5, lo que dice: fíjate de Jehová, fíjate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Repitámoslo: fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Qué es lo primero que quiero enseñar en la tarde de hoy? Que para ser bendecido a la manera de Dios se requiere total dependencia de Dios. Total dependencia de Dios, absoluta dependencia de Dios, total dependencia de Dios. ¿Cómo comienza el proverbio? Diciendo: fíjate de Jehová de todo tu corazón. Fíjate de Jehová de todo tu ser, todo lo que tú eres. Ya sabemos que la palabra corazón describe al ser humano total, en su totalidad. Está diciendo que todo tu ser, todo lo que tú eres, tu mente, tus pensamientos, tu intelecto, tu razón, tus sentimientos, tus relaciones, tu familia,
Todo debe estar fiado del Señor. Todo ello debe depender de Dios. Fíate del Señor de todo tu corazón. Debe haber total confianza en el Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan difícil para nosotros confiar en Dios? ¿Por qué es tan difícil confiar en el Señor, en sus palabras? ¿Por qué es tan difícil confiar a su mensaje? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la dificultad de por qué nuestra confianza o nuestra dependencia no está en el Señor? ¿Por qué nos equivocamos tanto? ¿Por qué erramos tanto? Si la palabra del Señor nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. La respuesta es muy sencilla. Porque no conocemos a Dios. Es muy difícil confiar en quien no se conoce. Es muy difícil confiar a quien no conocemos. ¿Cómo confiar en alguien que no conocemos? Si llega una persona, se te acerca a ti y te dice que te preste 100,000 pesos, pero tú no lo conoces, tú difícilmente se los vas a prestar por una razón, porque no le conoces. Ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema del cristianismo de nuestros días. Le es difícil confiar en Dios. Ahora, ¿qué es confiar en Dios? Es conocer a Dios. Si conozco a Dios, voy a confiar en Él. Y si confío en Dios, le voy a amar. Si le conozco, le voy a amar. Y si le amo, le voy a obedecer. Y si le voy a obedecer, y si le obedezco, entonces voy a ser bendecido por Él. Es como una serie de pasos. Repito, si conozco a Dios, voy a amar a Dios. Y si amo a Dios, voy a confiar en Dios. Y si confío en Dios, pues amaré a Dios. Y si amo a Dios, pues le obedezco. Y si le obedezco, seré bendecido. El salmista, el proverbista dice, fíate del Señor de todo tu corazón. Ahora lo segundo que dice es, no te apoyes en tu propia prudencia. No dependas de tu propio entendimiento. ¿Y por qué el proverbista nos habla de esta manera? Porque nuestro entendimiento tiene un problema. Nuestro entendimiento tiene dificultades, tiene oscuridad. Así que lo que la palabra nos dice es, no dependas de tu propio entendimiento. No pretendas resolver tus problemas y dificultades a tu manera. No los soluciones a tu estilo. No los soluciones a tu forma. No pretendas ser más sabio que Dios. Y el problema está en que a veces confiamos en nuestros sentires. Ustedes confían mucho en sus sentires. No, es que hoy no siento, hoy sí siento. No funciona así. No funciona resolver las cosas en nuestras pasiones, en nuestro ímpetu, porque está en oscuridad. Algunos pretenden resolver las cosas según intuiciones, en la percepción de sus sentidos, pero todo eso no es más que el resultado de un corazón que es pecaminoso y caído. Por eso el salmista, el proverbista dice, no te apoyes en tu propia prudencia, total dependencia de Dios. Ahora dice el proverbista, reconócelo en todos tus caminos, todos. Si Él es digno de manejar mi corazón, Él es digno de manejar toda mi vida. El proverbista sabiamente nos dice, reconócelo en todos tus caminos. Queridos hermanos, cuando nosotros vamos al médico, el médico nos pregunta y comenzamos a contarle qué es lo que nos duele, dónde nos duele, cómo nos duele, desde qué hora nos duele, desde qué día nos venimos sintiendo mal. Hoy estamos frente al médico divino. Hoy estamos frente al mejor de los médicos, el Señor Jesucristo.
para reconocerle a Él en todos nuestros caminos, para reconocerle a Él en toda nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. ¿A dónde nos dirige esta expresión del salmista? A que todas las áreas de tu vida sean puestas delante del Señor, todas las áreas de tu vida. ¿Cuáles áreas de tu vida? En primera instancia, tu vida espiritual. Tu vida espiritual es la área de primer orden. ¿Qué significa eso, hermanos? Que usted debe orar todos los días de su vida. Usted no debe pasar, usted no debe dejar un día sin orar. Todos los días debes orar a Dios. Todos los días debes leer la palabra. Todos los días debes estar leyendo la Biblia, leyendo las Escrituras. Entonces prosperarás en tu camino y todo te saldrá bien. El capítulo 1, versículo 3 de los Salmos dice: el que medita en la ley de Jehová es como el árbol que está a la orilla de las aguas. Es decir, es un árbol verde, es un árbol que da fruto, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. No podemos darnos el lujo en este momento de nuestra vida no pasar un día sin leer. ¿Por qué? Porque ese es el ABC del Evangelio. El ABC del Evangelio consiste en orar. El ABC del Evangelio consiste en leer la Escritura. El ABC del Evangelio significa congregarse, asistir a la iglesia. Eso es lo primero que nos toca resolver. Tenemos que entender el día del Señor. 6 días trabajarás y harás en ellos toda tu obra. Entonces, dice el Señor, así hay que hacerlo. Es el ABC. Hay que arreglar la vida espiritual. ¿Cómo? Orando, leyendo la Biblia y congregándonos. El Evangelio se requiere para todos los días de nuestra vida. El Evangelio se requiere para cada momento de nuestro existir. Cuando la Biblia nos dice reconócelo en todos tus caminos, no solo reconocer nuestra área espiritual, también reconocer nuestra área familiar. La Biblia amonesta a las madres diciéndole: tienes que ser la mamá que la Biblia dice, no la mamá que tú quieres ser. La Biblia dice al papá: tienes que ser el papá según las palabras del Señor, para ser el papá que Dios demanda. Sé que en medio nuestro tenemos madres, cabezas de hogar, cabezas de familia. Entonces es necesario también acudir a la Biblia para saber guiar a nuestros hijos. Criar a los hijos no es tarea fácil, pero Dios por su palabra nos da las pautas para hacerlo. Cuando hablamos del área familiar, estamos hablando de estar en coinonía con los nuestros. Ser el esposo que Dios quiere, ser la esposa que el Señor quiere, ser la compañera. Ahora hablemos del área sentimental. Tus pensamientos acerca de la persona que quizás anhelas que llegue a tu vida. Los pensamientos acerca del compañero que lleguen a tu vida deben ser puestos delante del Señor. Quizás cosas de anterioridad que no se han resuelto deben ser puestas delante del Señor. Reconoce al Señor en todos tus caminos, todos. En todos tus caminos. Usted pudiera decir: pero pastor, mi problema es que tengo deudas. Estoy, como decimos aquí en Colombia, enculebrado. ¿Me entienden la ilustración? Es decir, la parte económica es la que más falla. No, fíjese que lo que Dios pone de primeras es la relación entre usted y Dios. Al final nos da también pautas para hacerlo. Ahora, en la parte laboral, usted debe ser un buen trabajador.
Usted debe ser un hombre ocupado. Usted debe ser un hombre diligente en sus cosas. El proverbista en el capítulo 10, versículos 4 al 5 dice: la mano negligente empobrece, a los vagos Dios no los bendice, mas la mano de los diligentes enriquece. Y eso aplica para todo lo que somos en la congregación. El que recoge en el verano es hombre entendido, pero el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Dios bendice la mano diligente, la mano que se levanta temprano, el que madruga. Eso no dice la Biblia, pero hay que madrugar. De todas maneras, Dios le va a ayudar. Usted dirá, ¿qué más podemos? Bueno, Dios sabe en qué área de su vida tiene que mejorar. Fíjate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a pasar? Y Él enderezará tus veredas. Quien escribe esto es probablemente Salomón. Y Salomón usa siempre la palabra vereda para hablar de la vida. ¿Qué es lo que viene mal en tu vida en este momento? ¿Qué es lo que está chueco, lo que no cuadra, lo que no engrana, lo que no sale, lo que no surge, lo que no resulta? ¿Qué es lo que viene mal? Algunas vidas son como una cabulla en un bolsillo, torcidas, ¿sí? Como un hilo en el bolsillo de un pantalón. ¿Qué es lo que está mal? ¿Dónde están tus dudas, tus incertidumbres, tus miedos? Tu mañana, ¿qué va a pasar? El proverbista dice que fiándonos del Señor, es decir, dependiendo totalmente de Dios, dependiendo del Señor totalmente, confiando en Él, conociéndole a Él, entregando nuestra vida a Él, el resultado de ello es que Él enderezará nuestra vida. Él la enderezará, la arreglará. Ustedes han escuchado el adagio que dice: árbol que nace torcido jamás se endereza. No, aquí en Dios, el árbol que viene a Él y viene torcido, Dios lo endereza. De hecho, muchos de nosotros éramos torcidos, y como dice una canción, torcidos y torcidos de los bravos. Pero Dios ha venido enderezando nuestra vida. ¿Cómo lo va a hacer Él? Es la pregunta. ¿Cómo Dios va a arreglar nuestra vida? ¿Cómo Dios va a limpiar nuestro camino? Por medio de su palabra. Esta semana leíamos el Salmo 119, versículo 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo lo hará el Señor? Por medio de su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que ustedes los creyentes, nosotros como creyentes, seamos enteramente preparados para toda buena obra. No habrá una área de la vida nuestra que el Señor no la toque a través de su palabra. Todas las respuestas a cada una de las áreas de nuestra vida, Dios las trata por medio de su palabra. Si es el pecado, entonces a las 4 de la tarde estaremos escuchando a nuestro hermano Rubén para hablar acerca del pecado con nosotros los varones. Si es esa área. Amén. Así es. Bien. Vayamos al segundo punto, segundo encabezado. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Total dependencia de Dios. Dependa de Dios, conócelo. Le sugiero que le invierta tiempo en conocer a Dios. Entonces, Él enderezará tus veredas. Segundo punto. Teniendo total dependencia de Él, ahora vamos a encontrar también dirección de Él. Vamos a encontrar dirección para nuestra vida de parte del Señor. Versículo 7. Una vez más el proverbista nos dice: no seas sabio en tu propia
opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Es decir, la dirección que tú quieres encontrar no es en ti. La dirección que quieres buscar no es la guía tuya, no es la guía mía, no es la guía de los hombres. En este caso es la guía de Dios. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No seas sabio en tu propia opinión. Lo que el proverbista dice es que no confiemos en nuestra manera de resolver las cosas. La recomendación de la Escritura en toda su revelación nos la da el capítulo 2 de la carta a los Colosenses en el versículo 3. Nos dice que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que en Cristo Jesús están escondidos. Y si están escondidos, ¿qué significa? Que hay que buscarlos. Cuando jugamos a las escondidas, alguien cuenta y nosotros nos escondemos. O la persona que cuenta sale a buscar y hasta que los encuentra. Ahora, un creyente está adherido, está unido a Cristo. Y eso significa que Cristo está ahí. Y si en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, según lo que Pablo está diciendo a los colosenses, es que ese conocimiento y esa sabiduría fue manifestada a la iglesia. ¿Para quién este conocimiento y para quién esta sabiduría está velada? Para el que no le conoce, para el que no tiene una relación con Cristo. Cuando la Biblia dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, significa que eso es primario y elemental en nuestra vida. En términos humanos diríamos que la sabiduría es la capacidad y el conocimiento o la habilidad para hacer cualquier trabajo o resolver cualquier situación, cualquier dificultad. Pero la sabiduría de Dios es un atributo de Dios mismo que se revela en Cristo Jesús y que tiene un lugar donde se muestra esa sabiduría. Por un momento, acompáñenme a la carta a los Corintios y ahí vamos a encontrar en dónde está la sabiduría del Señor. La primera carta a los Corintios, en el versículo 20 del capítulo 1, nos dice así, recordando que en Corinto eran amantes de la sabiduría, amantes de la elocuencia, amantes de la filosofía, la retórica, el buen discurso. Era una ciudad referente del conocimiento de aquella época. Sin embargo, Pablo dice así, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo o de este tiempo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la sabiduría del Señor, su sabiduría la mostró a través de su Hijo Jesucristo allí en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fue donde Dios manifestó no solo su amor, sino que también Dios manifestó su sabiduría. Los creyentes corintios y la sociedad de ese momento pretendían llegar a Dios por medio del conocimiento humano.
Pretendían llegar a Dios por medio de su filosofía, por medio de su retórica, por medio del buen hablar, por medio del buen discurso. Pero Pablo dice que cuando va allí, no va con palabras de humana sabiduría, sino que va allí con un solo propósito: predicar a Cristo y a este crucificado. Entonces, volviendo al consejo del proverbista, pregunto una vez más, hermanos, si el proverbista nos dice en el versículo 7 que no seamos sabios en nuestra propia opinión, entonces significa que nos toca buscar una sabiduría superior. Ya sabemos que la sabiduría está escondida en Cristo Jesús. ¿Y dónde encontrar entonces a Cristo Jesús? Porque es el corazón de nuestro mensaje en la tarde de hoy. ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que acudir? ¿A qué lugar específico? Según lo que nos dice Pablo a los Corintios. Hay que ir a la cruz del Calvario. ¿Cómo? Por medio de la fe. Si usted tiene una dificultad en su vida, una situación sin resolver, un asunto sin salida, está entre la espada y la pared, solo le queda un recurso como creyente: vaya a la cruz del Calvario. Vaya a Cristo Jesús, porque ahí está la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está manifestada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y así como Él abrió sus brazos en la cruz del Calvario, Él así también abre los brazos de su amor para envolverlo, para envolvernos a nosotros y darnos la salida al problema o la dificultad que estamos atravesando. A Él en el libro de Jeremías se le conoce como el alfarero, que vuelve a hacer la vasija, no la remienda, sino que la hace de nuevo, pero la hace bien, porque Él sabe hacer las cosas bien. Así que la sabiduría de Dios está en Cristo Jesús, y es a Cristo Jesús a quien nos toca buscar. Esa es la dirección para nosotros. Esa es la ruta a seguir. Total dependencia de Dios, pero también Dios nos da la dirección, nos dice a dónde tenemos que acudir. Ante una dificultad, una situación, un problema, de cualquier índole, con los hijos, con la esposa, el esposo, el tío, la tía, no sé con qué personas, Dios nos dice: mira, ve a Cristo Jesús, vaya a Cristo Jesús, vaya a Él. Él sabe resolver las cosas, de cualquier situación, de cualquier índole. Luego dice el proverbista, para hablarnos de su dirección, en el versículo 7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su iglesia? La santidad. Que nos santifiquemos, que nuestra vida sea honesta, justa, que huyamos de la fornicación, que huyamos de la pornografía, que huyamos de la mentira, de la idolatría, que huyamos del error, del pecado, de la maldad. Queridos hermanos, el Salmo 32, versículos 3 al 4 nos dice: miren, el que vive con el pecado ahí oculto, con la mentira, la trampa, el engaño, no prospera. El rey David, quien pecó con Betsabé, se guardó durante mucho tiempo su pecado. Y él escribe estas palabras en el Salmo 32, versículos 3 al 4. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemiento del día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, que mientras David callaba y no hablaba, no confesaba su pecado, no confesaba su maldad, el rey iba demudando en su rostro. Por un momento usted mírese a un espejo y usted también podrá detectar cómo está su vida espiritual, porque usted sabe muy bien cómo está su relación con Dios.
Biblia es sabia y nos dice que esta es la receta, este es el camino para ser bendecido a la manera de Dios. No siendo sabio en nuestra propia prudencia, reconociéndolo en todos nuestros caminos, apartándonos del mal. Juan en su primera carta, versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Esa es la dirección. Esa es la enseñanza, la guía que nos da el proverbista. Número 1, total dependencia de Dios. Número 2, la dirección de Él. Y número 3, confianza en Él. Confianza en Él. Hemos dicho que al Señor hay que presentarle todas las áreas de nuestra vida. Y tal vez de las más críticas o en la cual muchos pensamos de primeras, ¿en cuál es? En la parte económica. No sé si ustedes tienen deudas. ¿Tienen deudas? Cuando nosotros nos preguntamos, ¿está bien? Y a veces decimos, sí, estamos bien, pero en realidad, no estamos bien. Hay cosas que no están bien. Y la parte económica es una de ellas. Y sobre todo ahorita que subió el costo de vida terriblemente. Pero siempre ha estado así, hermanos. Siempre han subido las cosas. Y también para ser bendecido en esta área, Dios nos da la respuesta. ¿Cuál es? ¿Qué dice el versículo 9? Honra a Jehová con tus bienes. Haga una lista de sus activos, dirían los contadores. ¿Cuáles son sus activos? ¿Cuáles son sus posesiones? Bueno, algunos dicen, no, yo solo tengo un celular. Otros, la cama. Decimos a los músicos, la guitarra, mi piano, mi ropa. Todo eso hace parte de lo que Dios nos ha dado. Sin embargo, cuando el proverbista está pensando acá, está pensando en cómo los justos son prosperados. ¿Y cuál es esta porción de la escritura? ¿Es una recomendación, una sugerencia o un consejo? ¿Cuál de las tres? ¿Recomendación, sugerencia o consejo? ¿Cuál de las tres? ¿Una sugerencia? ¿Un consejo? ¿Una orden? ¿O un mandato? Realmente lo que está diciendo el proverbista es que si tú eres un hijo de Dios, honra a Dios. O sea, no puede haber esa dicotomía en que tú eres hijo de Dios y no honrar a Dios. No puede existir. Si eres hijo de Dios, vas a honrar a Dios. Si no eres hijo de Dios, pues no lo vas a honrar, punto. Ahora, desde el punto de vista de lo que nos dice la Biblia, está diciendo, honra a Jehová con tus bienes, que todas tus pertenencias, todas tus cosas honren al Señor. Por ejemplo, si Dios te dio una casa, entonces ábrela para que se enseñe la palabra. Esa es una manera de honrar a Dios. Si Dios te da recursos, inviértelos en bendecir a otros. Honrar al Señor con la riqueza significa honrar con todo lo que nosotros producimos. Y hay una bendición ahí muy especial. Dice, honra a Jehová con tus bienes, pero también hónralo
ese iris añade la idea, y con las primicias de todos tus frutos, no algunos de tus frutos, todos tus frutos. En aquellos días del rey Salomón, si ustedes leyeron el libro de Crónicas, ¿cómo era la vida de Salomón? Salomón era un magnate, algo así como 5 Donald Trumps, de mucho dinero. Y él es quien escribe esto. Si ustedes leyeron con atención el libro de Crónicas, dice que un día se sacrificaron, creo que 86,000 bueyes. 86,000 cabezas. Yo no sé si estoy dando el dato preciso, pero lo estaba leyendo una mañana que fuimos a llevar a María José. Dice que sacrificaron 86,000 cabezas de ganado. ¿Sabe cuánto es eso? Eso es muchos bueyes. Ahora, no estamos hablando de cantidades, estamos diciendo que los recursos que Dios te ha dado, honra con ello al Señor. El Señor Jesucristo lleva a sus discípulos y les presenta una viuda. Y una viuda tan solamente dio una blanca. Una blanca es el equivalente a una moneda de 50, pero lo dio todo. Lo dio todo. Alguien me hizo la pregunta estos días, preparando el tema, y me decía que si los cristianos deben diezmar. Yo le dije que no. Y él me preguntaba, ¿por qué no? Yo le dije, porque de acuerdo al Antiguo Testamento solo eran sombras las que se veían acerca del Señor. Que un creyente de nuestros días, un creyente de nuestro tiempo, eso sería lo menos que tiene que dar. Un creyente de nuestros días, eso es como lo mínimo que va a dar durante el mes, o durante el día que va a entregar su ofrenda y demás. Pero a los que se nos ha mostrado el amor de Cristo, la gracia de Dios, estamos llamados a hacer lo que hacía la iglesia al comienzo. ¿Y qué hacía la iglesia al comienzo? ¿Cómo lo daba? Todo. Hermanos, para ser bendecido a la manera de Dios, aparte lo que es de Dios, honre a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honre al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La bendición es para usted. La bendición es para cada uno de ustedes. Ahora que hay una gran promesa. ¿Y cuál es esa promesa? ¿La tiene usted en su Biblia? ¿Cuál es esa promesa, hermanos? Serán llenos tus graneros. Ahí está el secreto. Y aquí no es honrar la fórmula, es honrar al que nos está dando la guía, es honrar a Dios. No es honrar la receta o lo que tengo que hacer, la forma, el método. No, es honrar a la persona, es decir, honrar a Dios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y esta es otra área que hace parte de nuestra vida. Es por la que más nos preocupamos. Pero es la que el pasaje deja de últimas. Y serán llenos tus graneros. Serán llenos tus graneros. ¿Y qué significa que sean llenos los graneros? ¿De qué está hablando? ¿De qué cosecha?
De la cosecha del trigo. Era la manera, aquí se nos presentan las dos maneras como se manejaba, bueno, dos maneras de las tres de la economía de aquellos tiempos. Era una con trigo, otra con vino y otra con ganado. Eran las tres maneras como mayoritariamente se manejaba la economía de aquellos días. Aquí se nos van a presentar dos porque era con lo que se comerciaba, también se comerciaba con lana, ovejas y todo esto. Pero la palabra dice: honra al Señor con tus bienes, con tus primicias, etcétera, etcétera, y serán llenos tus graneros con, subrayelo, con abundancia. Y tus lagares, ¿qué era el lagar? Era el lugar donde se preparaba y se trabajaba el vino. Y tus lagares rebosarán de mosto. Así que ese es el consejo del Señor para nosotros. Quiero que miremos la siguiente aplicación y cerramos en la tarde de hoy. Dice la palabra del Señor, si gusta acompañarme, al Sermón del Monte, al capítulo 6 del Evangelio según Mateo, y con ello cerramos en la tarde de hoy. Dice entonces así Mateo capítulo 6 versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Consideren los lirios del campo, que cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El Señor Jesucristo habla de tres cosas acá, básicas: el afán, la ansiedad y el mañana. Y de las tres se nos dice: no se angustien por ello. Ustedes son hijos de Dios, somos hijos del Señor, y debemos honrar a Dios. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esfuérzate en conocer al Señor, esfuérzate en honrarlo, en bendecirlo, en su palabra, en conocerlo, en meditar en ella, en depender de Él, en tener siempre la dirección y en confiar en Él. Nosotros caminamos por fe y no tanto por vista. Todo lo que hacemos es por fe, hermanos, por fe. Así que vivamos por fe. Por fe creemos en la obra de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Pongámonos en pie y oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en la tarde de hoy. Señor, te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y que es eficaz, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos por medio de ella, por recordarnos, Dios, que necesitamos confiar en ti, Señor. Que el problema nuestro es que no confiamos en ti, y no confiamos porque no te conocemos.
Mi Señor, gracias por la iglesia, gracias por tus hijos, gracias por tu pueblo, Señor. Bendito sea tu nombre. Adoramos, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Bendito Señor. Dios, enséñanos, Dios, a vivir según tus preceptos, según tus estatutos. Señor, tenemos ahora de aquí para adelante que la ley del Señor esté en cada una de nuestras casas. Gracias, Dios mío, Señor. Solo tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a nuestras familias, ayuda en nuestros hogares, Dios mío. Gracias te damos, Señor amado. Fortalécenos, Señor. Dios mío, ayúdanos en medio de este tiempo tan difícil, Señor, en medio de este tiempo que no es nada fácil, pero tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú eres la ayuda de nuestra vida, Señor. Tú eres la ayuda, la fuente de toda bendición y de toda provisión, Señor. Gracias te damos.